Bueno, estamos con Mila Villeira, entrenador del Pontevedra. La verdad es que el equipo le está costando un poco los partidos a los últimos minutos, ¿no? Bueno, eso mejor en el último partido puede ser, pero en el anterior aguantamos perfectamente y en el anterior pues hicimos gol en el último casi segundo del partido. Bueno, es que hay circunstancias que en algunos momentos sí que parece que como si nos costara, nos costó el otro día por todo el trabajo que hicimos en la primera parte, y en esos partidos cuando no metes el segundo o el tercero está claro que estamos dispuestos todos los equipos a algún fallo o algún acierto del rival que te pueda pues fastidiar un resultado como tendría que ser de bastantes goles a favor nuestro, y nos fuimos capaces de meter todas esas ocasiones que tuvimos, tanto en la primera como en la segunda parte, pues una que tuvieron ellos fue el gol. La gente se queja mucho de que quizás con los cambios el equipo pierde un poco de fuerza. Ya, pero bueno, los cambios los intentamos hacer para mejorar. Está claro que Antonio pues estaba trabajando bien, pero por los últimos minutos tanto él como Gonzalo, podría ser Gonzalo también con él, pero vamos, no había cambios para los dos. Después Oscar ya pidió el cambio, pues el otro día no lo pudimos hacer porque era un poco para tapar la banda derecha, que estaba entrando con bastante facilidad por el lado de Batal, y en ese sentido pues bueno, es lo que tenemos en el banquillo, y poco a poco tienen que ir dando más, porque es cierto que cuando hay algunos cambios siempre repercute bastante en el juego y en algunos momentos en el resultado. ¿Cómo afrontas Pontevedra esta última etapa de la competición? Bueno, primero con bastante estabilidad, o sea, en el aspecto de lo que no es deportivo, en el sentido pues estamos todo el mundo pendiente nada más a ver si somos capaces de entrar en esos 4 primeros, sabiendo que desde un principio es complicado y que nos va a tener que costar mucho trabajo y mucho esfuerzo, y cuando no pensemos así pues nos viene a lo mejor como el del otro día. En ese sentido sabemos que vamos a un campo muy complicado, que aquí ya nos ganaron 1-2, un resultado de la primera vuelta el peor que tuvimos aquí en casa. Tiene un campo en que no está en muy buenas condiciones y que es muy complicado jugar combinativo. Nos hacía falta ese jugador que fue expulsado en ese partido, es podríamos sacarle un poco más de sentido de Sibi, de su jugador aéreo, los balones divididos, es uno contra uno defensivo, pero bueno, como tenemos que darnos todos los que estamos aquí para intentar sacar estos puntos que son importantísimos. Quiero preguntar ya para finalizar, Sibi es quizás un jugador muy importante o casi imprescindible en este equipo. No, son todos los jugadores importantes, como los que en otras posiciones pues sí que tenemos a lo mejor algunos cambios para poder hacer, mismo arriba cuando no estuvo Manu, pues estuvo Richie con Javi y trabajaron bien. En las bandas pues también tenemos en algunos momentos algunos cambios, atrás también tenemos algunos cambios que se pueden hacer, y en cambio ahí en esa posición pues sabemos que Sibi es el jugador que lo está haciendo durante toda la temporada, que es un jugador muy agresivo en el aspecto defensivo, y en ese sentido pues bueno, nos falta, tendremos que adaptarlo al jugador. Estoy terminando un tema tabú de la cantera, y es el del filial, que se está jugando la permanencia. ¿Tema tabú qué es? Tema tabú difícil de comentar porque filial el otro día el entrenador pedía refuerzos del equipo juvenil, en una declaración pública en otro medio de comunicación. Está complicada la salvación, va a tener más opciones de poder tirar el equipo juvenil, que quizás ya tiene un poco más entrenador, encarrilada. aquí el entrenador y todos, yo que estuve en filiales durante bastante tiempo de mi carrera deportiva, estamos entrenando a los jugadores que nos da la sociedad. Si no estamos de acuerdo con eso, lo primero que tenemos que hacer es no seleccionar a los filiales, eso está claro. Y el que decide esas cosas aquí, desde que empecé yo en este trabajo, pues soy yo. Yo soy el que decide en ese momento qué jugadores de los juveniles van a ir, qué jugadores del B de juveniles van a ir. Pues si considero que algún cadete puede ir a ese equipo y jugar, pues tendrá que hacerlo. No me meto en el 11 que van a sacar, pero si en esos 16 jugadores cuando necesitan, pues está claro que soy el que se tiene que meter y el que tiene que decidir. Y si tiene que jugar algún juvenil, pues lo hará, pero si pienso que el equipo juvenil está ahí jugando para
el tercer lugar, que puede ser bueno tener a lo mejor este campo en un campeonato de Copa como pueden jugar, yo creo que es un éxito para la sociedad, y con todo eso el B se puede salvar. Si no tuvieran esos resultados en esos últimos minutos, pues ya estaría mejor. Y yo creo que en ese sentido nadie tiene que decir nada, cada uno que hable lo que quiera, que diga lo que quiera, pero que respete a la sociedad en la que está, eso está claro, porque si no es muy complicado que se pueda tener alguien que pueda estar criticando las decisiones que él no puede criticar, ¿no? Son cosas que sabe cómo vino, si hablamos del entrenador del B, sabe cómo vino aquí, cómo se iba a trabajar. Si estuvo de acuerdo en ese momento, tiene que estar de acuerdo en este momento también. Y digamos que es importante para la sociedad, como nombras, es importante mantener el equipo filial en preferente, ¿no? Es muy importante y yo creo que se puede conseguir perfectamente con los jugadores que se tienen ahí, y sin contar con ningún juvenil. Pues está claro que ahora ya está recuperando a los delanteros, yo los veo entrenar todos los días, tanto al equipo juvenil como al B, como al juvenil B, como a los cadetes, y sé qué jugadores hay ahí. Y el otro día mismo fue un cadete, concedió el pase del segundo gol y jugó 20 minutos y lo hizo perfectamente. Yo creo que tenemos que valorar lo que tenemos aquí y no tomar otras decisiones que no nos compete a cada uno en nuestro puesto. Yo cuando estuve de entrenador de filiales nunca puse, cuando me decían que si tiene que ir un juvenil o tiene que ir un cadete, pues está claro que sabemos en dónde tenemos que estar. Si no lo sabemos, pues bueno, se podrá ser un gran entrenador de un equipo grande, de un equipo de primera división, de segunda, pero de un filial sí que se puede tener problemas. Pues mira, Vieira, muchísima suerte y muchísimas gracias por Nada, a vosotros. todo. Muy bien.